Vamos a jugar la segunda mitad del partido, ¿te parece? Y bueno, es una gran presentación también para todos los que están compartiéndola por el streaming de Olé. Vale la pena y bueno, adelante con tu tiempo. Dale, gracias Marcelo. Nuevamente, muchas gracias por vuestra presencia acá. Exactamente como decimos en la primera slide, la primera diapositiva, Skill Corner está en el mundo del fútbol para ayudarles a los clubes, a las federaciones, a las demás instituciones deportivas a decidir mejor, a tomar mejores decisiones y más inteligentes en el fútbol. Empezando por una visión general de la empresa, prácticamente existen dos tipos de datos en el fútbol, lo que se llama de datos de evento y los datos de tracking. Los datos de evento son los datos que la gente más comúnmente en su día a día suele hablar, como puede ser, por ejemplo, la cantidad de pases que los jugadores hacen, los goles esperados. Nosotros estamos en su complemento, es decir, estamos en el movimiento de los jugadores. Porque prácticamente, ¿qué pasa? Los datos de evento suman más o menos el 3% del tiempo de juego de un jugador. Entonces, hay la necesidad de asegurar que durante el 100% de su tiempo de juego, que el jugador juega bien, o al menos cómo se comporta y cómo se compara con los demás. Dicho esto, exactamente como decimos aquí, hay una baja disponibilidad de este tipo de datos. Sin embargo, el nivel de detalle es enorme, exactamente porque corresponde al 100% del tiempo de juego. Dicho esto, ¿cómo trabajamos? Obviamente que nosotros tenemos que tener una fuente de datos, ¿no? de vídeo al menos. Entonces, prácticamente, nosotros utilizamos las transmisiones de televisión e incluso las cámaras tácticas que nos pasan los clubes, las federaciones, CONCACAF, etc. ¿Cómo hacemos? A través de tecnología, hay una tecnología que se llama de Match Vision, que prácticamente, como podéis ver en la imagen, hace el tracking de todos los jugadores en la cancha, en el campo. Además de ello, tenemos una técnica que se llama de homografía. Por eso las líneas de la cancha están en rojo, porque prácticamente nosotros sentimos la necesidad de calibrar dinámicamente el campo a todo el rato. Porque cada segundo estamos identificando las coordenadas de los jugadores 10 veces. Entonces, después de 5 segundos, ya hemos identificado el jugador 50 veces. Dicho esto es completamente automático. Después tenemos un tercer paso, que sería a través de nuestra inteligencia artificial. Buscamos asegurarnos que todos los jugadores son correctamente identificados. Este es el proceso de forma más breve posible. Y claro, estamos enfocados en el fútbol desde 2016, pero más recientemente también hemos empezado a trabajar ya con fútbol americano, básquet, etc. Incluso a través de un acuerdo con la NBA para hacer un proyecto allá. Estos, enfocándonos solo en nuestros clientes, en nuestros clubes de fútbol y en las federaciones, es en nuestro, portfolio de clubes actualmente y federaciones. Trabajamos hoy en día con más de 130, para ser más exactos, 134 alrededor del mundo, como el Racing Club, por ejemplo, en Argentina. Bueno, intentando explicarlo un poquito mejor cómo funciona todo. Esta es nuestra cobertura de ligas. Esa, como estaba intentando explicarles hace unos minutos, una de nuestras grandes ventajas es que entregamos datos en gran escala. Es decir, no estamos enfocados en un campeonato. Por ejemplo, no entregamos datos solo de Argentina, de la primera división. Entregamos datos de 76 campeonatos. Existen tres tipos de aplicaciones en nuestros datos. Los datos posicionales, que como ya os he explicado, son las coordenadas en bruto de los jugadores. Y después, a través de estas coordenadas, que pueden ser, entregadas directamente a los clubes, también podemos crear analíticas. Analíticas esas que pueden ser analíticas físicas y analíticas técnicas y tácticas. Empezando con las coordenadas, con los datos en bruto. Bueno, hay dos aplicaciones acá.
o el club es muy grande y tiene una estructura muy top, muy grande con científicos de datos, etcétera, como pueden ser, por ejemplo, el Liverpool en Inglaterra, el Marseille en Francia, yo qué sé, el Benfica en Portugal. Y ahí sí que tú tienes estructura para trabajar tus datos y desarrollar tus propios modelos. Si ese no es el caso, lo que pasa con muchos clubes, tú puedes integrar nuestros datos con otros proveedores, como por ejemplo MatchTracker de Catapult o por ejemplo, yo qué sé, Adel Insights de Adel. Y prácticamente, ¿cuál es la ventaja de esto? Nosotros tenemos los datos de tracking de todos los jugadores, sabemos dónde están todos los jugadores en todos los minutos, todos los segundos del partido. Entonces, al importar nuestros datos, vosotros como analistas de juego, basta con entrar en el software y, por ejemplo, si queréis las jugadas de creación, las jugadas de construcción, por ejemplo, ya tenéis el partido todo organizado por cada momento del partido. Entonces, esto es solo para haceros un resumen de la aplicación de los datos en bruto. Después, claro, esto está todo validado con varios estudios e incluso somos bastante transparentes de cara a los clubes y a las federaciones y les decimos siempre cuál es el nivel de calidad del partido. El partido puede ser muy malo, puede tener 0. Por suerte y porque también trabajamos para ello, eso no suele pasar. Es muy raro, hablamos de eliminatorias de la Champions, de la Libertadores, etcétera, con transmisiones bastante desafiantes, diría. Pero bueno, esa es un poquito la situación. Dicho esto, después de que generemos los datos en bruto, que nuevamente serían las coordenadas de los jugadores, nosotros ya les entregamos datos analíticas ya trabajadas por nosotros. Esas analíticas, empezando por los datos físicos, ya voy a detallar un poquito algunos ejemplos, pero prácticamente es importante, como comentaba, deciros que todo esto está validado. Es decir, no es que el tema de que no pongamos un dispositivo en el cuerpo de los jugadores, que esto no tenga fiabilidad, porque de hecho todo esto está documentado y nos comparamos con otros sistemas de tracking óptico. Prácticamente recibimos los datos de la Premier League, por ejemplo, que tienen el acuerdo colectivo con la liga, y después esos son los datos que utilizamos del movimiento de los jugadores para asegurarnos que todo está tiene una buena calidad. ¿Qué tipos de datos ofrecemos a los clubes, a las federaciones, a las organizaciones deportivas? Bueno, distancia total que recorre un jugador durante un partido, distancia a alta intensidad, yo qué sé, cantidad de sprints, la velocidad máxima, ese tipo de informaciones. Otra ventaja, al contrario del GPS, aquí es posible entender los datos de los jugadores cuando el propio equipo tiene el balón y cuando el adversario tiene el balón. Porque claro, nosotros tenemos los datos de todos y tenemos incluso los datos del balón. Entonces sabemos si el propio equipo del jugador tiene el balón o no. ¿Qué nos permite esto? Entender cómo se comporta, cuál es la diferencia de comportamiento del jugador cuando su equipo tiene la pelota o cuando no la tiene. Bueno, esta slide también es buena para explicar un poquito de manera más visual la ventaja de Skill Corner. Sin nuestros datos, hasta que apareciéramos en el mercado, este tipo de comparativas no era posible. Porque prácticamente, ¿cómo hacía yo, si trabajo en un club, para comparar los jugadores de Argentina con los de Ecuador y de Brasil? Es que es imposible, porque, bueno, no voy a llamar a todos los clubes de todos estos campeonatos para pedirles sus datos del GPS. Además, si lo hiciera, los proveedores de datos de GPS son distintos entre los varios clubes. Entonces, no puedo utilizar datos de Catapult y datos de Stats para hacer una comparativa, porque los estándar a veces son distintos. Entonces, esto es un ejemplo. Ahí vemos, por ejemplo, a la Liga Argentina. Aquí abajo podéis ver la media por jugador de acciones en alta intensidad por partido. La Liga Argentina está bastante bien en Sudamérica. Después, si comparamos a nivel de velocidad máxima, que tenemos una métrica para hacer ese tipo de comparación, ahí sí que podemos mirar cómo la Liga Argentina está un poco por debajo de la media en Sudamérica y Brasil, por ejemplo, está mucho por arriba. Otro ejemplo. Imaginemos que River, porque perdió a Lucas Beltrán, necesita ir a buscar a otro delantero bastante intenso,
¿Cómo lo hace si no tiene esos datos? Bueno, claro, siempre puede basarse en el análisis cualitativo, pero eso no tiene el nivel de detalle que tienen los números, ¿no? Y poder compararlos entre jugadores. Entonces, eso es exactamente lo que miramos aquí. A nivel de cantidad de acciones en alta intensidad por partido, Lucas Beltrán de esta muestra, de hecho, era uno de los 3 jugadores más fuertes. Pero bueno, también tenemos a Santiago Pierotti, que es igualmente fuerte a nivel de acciones en alta intensidad, que serían arriba de los 20 kilómetros por hora, pero que es también más rápido que Beltrán. Claro, después hay que complementar esto con un análisis cualitativo, técnico y táctico. Sin embargo, los números físicos son lo que son y están ahí. Después podríamos incluso a profundizar este análisis y podríamos no quedarnos solo en la cantidad de acciones en alta intensidad, sino también mirar al recorrido total, yo qué sé, max speed, distancia por cada sprint, la cantidad de sprints. También tenemos aquí ese ejemplo. Lucas Beltrán, por ejemplo, por partido hace 16 sprints, Pierotti hace más o menos 19, es otro ejemplo. Otro ejemplo más, porque creo que así es un poquito más concreto para entender el tipo de informaciones que entregamos. Si miramos a los datos del Mundial, que no son lo ideal porque son pocos partidos, sin embargo, aquí tenemos varios, digamos, jugadores que jugaron más o menos en la posición de delantero de las varias selecciones. Y si nos fijamos en Julián Álvarez y Messi, claro que con este número no quiero asustar a nadie, no estoy diciendo que obviamente no estamos discutiendo la calidad de Messi. Lo que sí estamos diciendo es que, por ejemplo, aquí queda muy, descrito, digamos, cómo son un complemento. Porque a nivel de intensidad, por ejemplo, por partido, Julián Álvarez estaba haciendo más o menos 2,5 veces más de recorrido a alta intensidad en comparación con Messi. Entonces, quizás le está dando más libertad y oportunidad para hacer otro tipo de comportamientos. El hecho de que también tengamos tantos datos históricos, de hecho de las Big Five de Europa tenemos ya datos desde la temporada 18-19, eso nos permite hacer un tracking también del jugador durante las varias temporadas, durante los varios equipos, cuando juega en una posición y cuando juega en otra, y eso es lo que estamos mirando aquí. Bueno, esto es velocidad máxima, lo podríamos mirar para alta intensidad, a ver cómo cambiaría en Inglaterra, etc. Y al final, nuevamente, el hecho de que nosotros consigamos entregar algo tan potente y tan, digamos, innovativo, prácticamente lo que hemos pensado es cómo darle más contexto a los datos físicos. Entonces, nosotros creemos, y los 134 clubes y federaciones que trabajan con nosotros, creemos y estamos bastante seguros de que los datos físicos son un must, son fundamentales al día de hoy para tomar decisiones en el fútbol. Y esto está todo documentado, la relevancia de la parte física es cada vez más grande. Es increíble porque hoy en día un equipo en Premier está haciendo, en media 10 kilómetros en alta intensidad por partido y 10 temporadas atrás estaba haciendo 6,5. Entonces es casi el doble. Pero el tema es, no te da toda la información. Claro, necesitas un contexto técnico y táctico y siempre vas a necesitar la parte calitativa. Entonces, ¿qué hicimos? Hemos creado unas métricas a las que llamamos de Game Intelligence, que prácticamente las dividimos en 3, carrera sin balón, capacidad para pasar el balón y manejo de la presión. Y prácticamente esto nos permite analizar cómo se comporta el jugador también cuando no tiene el balón, no solo cuando lo tiene. Empezar muy rápidamente porque esto es mucha información y tampoco quiero aburriros, pero con respecto a las carreras sin balón, nosotros prácticamente estamos cuantificando qué tipo de carreras hace el jugador. Aquí en el medio podéis mirar los varios tipos que hay. Hablamos, por ejemplo, para poner un ejemplo que quizás quede más sencillo para entenderlo, una carrera, ¿dónde está?
Una carrera delante del balón sería, por ejemplo, cuando un jugador tiene el balón y su compañero está haciendo la carrera delante de la línea del balón. Una carrera de apoyo sería detrás de la línea del balón. Desdoblamiento por fuera sería cuando el extremo tiene la pelota y el lateral viene por fuera. Ese tipo de informaciones. Entonces, cuantificamos cuántas veces hacen cada tipo de carrera, cuál es el peligro de ese tipo de carrera, porque conseguimos cuantificar en ese momento del movimiento cuál sería la probabilidad de que en los 10 segundos siguientes el equipo hiciera un gol. Y y también una serie de informaciones que podemos también intentar mirar un poco más adelante. Obviamente que las carreras hablamos que cuando mi compañero tiene el balón, ¿cómo me comporto yo? Después hay la otra parte, cuando yo tengo el balón, ¿cómo se comportan los demás? Al entender estas dos cosas, vamos a entender las sinergias entre mi propio equipo o incluso si yo tengo que ir al mercado para ir a buscar a otro jugador, también ahí vamos a poder entender cuál sería la pieza que mejor vendría bien a mi equipo. Entonces las cuestiones son un poquito las mismas de una manera opuesta. Sería, ¿están mis compañeros movimentándose cuando yo tengo el balón? ¿Qué tipo de movimientos están haciendo? ¿Consigo yo, que tengo el balón, apuntar a mis compañeros? Cuando intento el pase, ¿estoy completando ese pase? ¿Estoy teniendo éxito en el pase? Nada, eso es un poquito las informaciones que se pueden obtener. Y después un ejemplo muy sencillo sería, por ejemplo, si comparamos las carreras sin balón de Haaland con la capacidad para pasar el balón de De Bruyne, queda muy claro, en ese ejemplo muy sencillo nuevamente, queda muy claro dónde están las sinergias, en los movimientos más directos, en los movimientos que terminan en las espaldas de la línea defensiva. Este es un ejemplo con jugadores bastante conocidos, pero claro, después se puede hacer esto, por ejemplo, para filtrar a jugadores en el mercado. Quizás yo quiero un lateral derecho bastante intenso, sub-23, y eso lo encuentro en un tema de 5 segundos en la plataforma, pero después quizás yo también quiera entender qué tipo de lateral es ese lateral. Si es un lateral que tiene llegada, si es un lateral que suele hacer desdoblamientos por fuera, ese tipo de informaciones. Por otras palabras, al entender todo este contexto de los movimientos sin balón, nosotros no nos estamos limitando a lo que existía ya en el mercado, porque el mercado ya nos daba más o menos ese tipo de informaciones. Cuántos pases intentan los jugadores, cuántos pases aciertan, bueno, ese tipo de informaciones. Pero nosotros les estamos añadiendo un nuevo nivel a este análisis. Estamos también evaluando las oportunidades. Porque si os fijáis solo en esto, parece, en un análisis muy sencillo, muy básico, parecería que Toni Kroos, en comparación con Kevin De Bruyne, que sería un jugador más interesante, porque al final, en 10 pases, más o menos, acierta 9, mientras De Bruyne en 10 acierta 6. Pero la verdad es que De Bruyne está arriesgando mucho más, porque en cada 19 oportunidades acierta el 70%. Toni Kroos, con menos oportunidades para hacer pases, 17, acierta menos de la mitad. Entonces, ese es el tipo de contexto que, claro, que uno cuando dice, mira, pero los datos, es importante ir a ver a los jugadores. Claro, pero cuanto más detallado es el dato, más información nos puede traer para tomar decisiones más inteligentes y más acertadas. Y finalmente, con respecto a estos datos técnicos y tácticos, tenemos el manejo de la presión. Bueno, como yo tengo tanto contexto, ¿qué puedo hacer con eso también a nivel de presión? El mercado hasta ahora lo que nos hacía sería congelar la imagen. Por ejemplo, Marcelo está aquí, yo tengo el balón, entonces otros proveedores dirían que él me está presionando. El tema es que yo como skill corner, yo sé dónde está caminando Marcelo, para dónde está yendo. Imaginemos que Marcelo está retomando posición y está volviendo para su puerta. En ese caso, esto no debería ser contabilizado como una presión, porque en realidad no es una presión. Entonces, el dato es más acertado, porque yo tengo todo este contexto que me estaba escapando antes. 2, el tema de que yo tenga la dirección del movimiento, la intensidad,
la cantidad de jugadores que yo tengo alrededor. Eso me permite también no solo entender si de hecho estoy sufriendo una presión o no, sino también entender cuál es la intensidad de la presión. La presión la conseguimos detallar en presión de alta intensidad, de media intensidad, de baja intensidad, y eso después nos permite, bueno, a los clubes y a las federaciones que usan los datos, les permite, mañana quieren fichar a un defensor central, por ejemplo, que sepa cómo salir de situaciones de presión y consiga incluso entender cuántos pases difíciles intenta hacer bajo ese tipo de situaciones y cuál es su nivel de acierto. Entonces, esto empieza a cuantificar mucho más a los jugadores y a detallarlos. Para traerles un ejemplo, para que esto no quede también mucho en el aire, bueno, traigo aquí dos afirmaciones recientes de dos clubes que trabajan con nosotros, donde, bueno, hablan del potencial de estos datos para entender las sinergias entre jugadores en su plantilla, para evaluar los jugadores a nivel de sus movimientos. Entonces, hemos recibido este pedido de ayuda recientemente, creo que me queda aquí una palabra que estará en la próxima slide, que prácticamente el club estaba buscando un lateral que fuera bueno técnicamente, que supiera desempeñar un papel activo en las jugadas de construcción y creación de oportunidades en el último tercio, es decir, en el tercio ofensivo. Bueno, ¿qué hicimos para ayudarles en este caso? Obviamente que todo esto lo pueden hacer también solo ellos directamente, pero prácticamente dividimos la información en tres. Bueno, si es bueno y ingenioso técnicamente, quizás sería bueno mirar a alguien que tenga éxito en el pase, a alguien que tenga carreras de construcción, que esté más involucrado en ese tipo de acciones más creativas. Después, el tema de que sea activo en las jugadas de construcción. Quizás debería tener metros por minuto cuando el equipo tiene el balón, uno que busque el balón constantemente, nuevamente que participe en carreras de construcción. Y después el hecho de que esté involucrado en el último tercio, entonces quizás también deberíamos mirar a un jugador que suele intentar el pase que termine en las espaldas de la defensa, de la última línea defensiva. Entonces, este es un ejemplo de cómo ambos tipos de analíticas que hemos mirado antes, analíticas físicas y analíticas técnicas y tácticas, pueden ser combinadas, no sé si tenéis esa palabra, pero mechadas para dar un resultado un poquito más concreto. Si nos fijamos en estos laterales de Argentina, por ejemplo, y podemos borrar lo que no interesa tanto para este análisis, bueno, aquí lo que estáis mirando, por ejemplo, en Facundo Mura, el número 100, etcétera, eso prácticamente os muestra el percentil en la liga. Cuánto arriba o cuánto abajo está cada jugador en el contexto de la liga. Entonces, por ejemplo, Facundo Mura, en este caso, es el lateral de Argentina que tiene más acciones en alta intensidad. Siempre y cuando, y no quiero confundir mucho con esto, pero el P30 TIP quiere decir per 30 team in possession. Entonces prácticamente aquí los datos están uniformizados a los 30 minutos generales en los que cada equipo tiene la pelota, tiene el balón. Solamente para hacerlo más justo cuando comparamos un equipo que suele tener mucho la pelota con un equipo que casi nunca la tiene. Es más uniforme el análisis. Entonces nada, os permite ver que Facundo Mura es bastante intenso, que también su proporción de carreras de construcción en las que, por ejemplo, baja para recibir el balón, también es uno de los laterales que está más involucrado en ese tipo de construcciones. Sin embargo, después cuando vamos a mirar, por ejemplo, los intentos de pase a las carreras a espaldas de la defensa, los pases peligrosos que completa bajo presión, ahí ya está en los percentiles más bajos de la liga. Entonces, siempre hay un mix, intentar entender lo que es mejor, más importante para las instituciones, para que después puedan sacarle el mayor provecho a los datos. Después, mirándolo de otra forma, esto es prácticamente un resumen de lo que hemos apenas visto. Lo pondría en contexto el rendimiento en las métricas técnicas, de lo que hemos apenas visto, con las métricas de intensidad.
Entonces, si os fijáis, por ejemplo, Ismael Lucas es un jugador que está muy arriba en su liga a nivel de intensidad y es un jugador que está arriba de la media a nivel de técnica. Después, si nos fijamos en Blondel, está muy arriba a nivel técnico, pero está un pelín abajo a nivel de intensidad. Entonces, he intentado darles un resumen de la situación. Muchas gracias por su tiempo. Muy bien, Pedro. Muy interesante todo lo que puede haber debajo de un partido de fútbol. Algunas preguntitas como para refrescar algunos conceptos. Claramente el próximo domingo pueden jugar 2 equipos y yo cuando estoy preparando a mi equipo ahora tengo posibilidad de conocer su rendimiento físico del rival que voy a enfrentar, pero no solamente del último partido, sino a lo mejor de toda la temporada. Exactamente. Sí, de hecho, en ese caso el club podría mirar a los últimos partidos y mirar partido a partido exactamente cómo se comportan cada jugador de los equipos rivales y compararlos con los suyos. Lo que siempre recomendamos es que si quieren tener una muestra más consistente, claro, si la muestra es de los últimos 10 partidos y los valores son los valores medios, eso tiene todavía más fiabilidad. Bien, ahí vi que sobre el final presentabas datos de lo que dan en llamar Game Intelligence y que son de alguna manera como métricas nuevas, ¿no? Que en este caso captura y procesa Skill Corner, ¿no? Como compañía. Estamos todavía a la espera de conocer cosas que todavía no sabemos del juego y que a lo mejor quienes desarrollan algoritmos, quienes desarrollan estas soluciones de inteligencia artificial todavía no nos pueden llegar a contar. Sí, ¿dices los próximos pasos? Sí, no sé si vos tenés sí. la salsa secreta, pero... Sí, bueno, sí, el próximo paso natural será, estos datos Game Intelligence están enfocados en cuando el equipo está en posesión del balón, entonces el próximo será cuando el equipo está sin el balón, más la presión que yo hago, no la presión que yo recibo. Pero eso sí, lo que sí fue un gran desarrollo en nuestro nivel de clubes fue el tema, desde luego, físico, que es la base como comentaba, porque al final, sin nuestros datos, hasta ese momento los clubes no podrían hacer comparaciones, ¿no? Porque te quedabas solo con tus datos de GPS. Bien, una de las cosas que también vimos en la presentación es que... Obviamente, cuando estamos viendo un partido de fútbol y se puede tomar datos de esa transmisión o se puede tomar datos de la cámara táctica, quizás en la cámara táctica no tanto, pero hay momentos donde la transmisión no está donde están todos los futbolistas, está donde está la pelota. ¿Qué nos puedes contar sobre ese modelo predictivo que tienen para tratar de obtener los datos del jugador que probablemente no aparezca en la pantalla? Sí, gracias Marcelo. De hecho, eso se me ha olvidado porque estaba intentando resumirlo al máximo, pero eso es importante porque al final nosotros conseguimos mirar más o menos alrededor de 13 a 14 jugadores en la pantalla. Entonces, todos los jugadores que no están, estamos haciendo una predicción. Es una predicción que no siendo perfecta, porque obviamente jamás queremos engañar a nadie, tiene bastante calidad porque al final nos basamos en centenas de millares de partidos. Entonces, claro, intentamos prever dónde estaría el jugador. Después, cuando la cámara lo coge en la imagen, ahí sí ya podemos confirmar y hacer un double check y saberlo. Muy claro, Pedro. Despedimos a Pedro Nogueira otra vez con un aplauso. Muchas gracias.